lleva este taller que estamos desarrollando lleva como título Escatología desde una perspectiva dispensacionalista. Y quiero enfatizar ese aspecto porque hay muchas visiones con lo que se puede estudiar de escatología. Nosotros decidimos trabajar el aspecto de la escatología dispensacionalista porque esa es la forma en que es interpretada por la mayoría de las iglesias evangélicas, particularmente pentecostales. Los pentecostales miran el texto bíblico desde la perspectiva dispensacionalista. Así que pudiese surgir un espacio en el futuro para mirar entonces la escatología desde otras perspectivas, de otras líneas de pensamiento. De los recursos que compartí ya con ustedes, compartí un librito que presentaba 4 maneras diferentes de tú interpretar el Apocalipsis, dependiendo de en qué pensamiento tú estás alineado, si tú eres preterista, todas las corrientes que hay. Nosotros nos vamos a concentrar en hablar desde el punto de vista de la dispensacionalista y les envié un documento, no sé si todo el mundo lo recibió, pero les envié un documento donde se define lo que es escatología y lo que es dispensacionalismo. No voy a tratar ese aspecto porque nos tomaría tiempo y realmente tengo bastante material que me gustaría compartir con ustedes. Una de las cosas que nos mueve, por lo menos me mueve a mí a participar de esta experiencia educativa, es el hecho de que lamentablemente en muchas de nuestras iglesias es un tema que no se atiende. La escatología es un tema que no se atiende en muchas de nuestras iglesias. Yo le digo a mis estudiantes allá en la academia que las iglesias, si DACO las coge, les da una multa de $10,000 por anuncios engañosos, porque la iglesia le ofrece a la gente ir para el cielo. La gente se convierte porque van para el cielo. Pero después la iglesia no le vuelve a hablar del cielo, ni de hablar de los eventos escatológicos, ni nada de esto. Entonces, que me parece a mí que es un tema que va a resultar bueno verlo. Vamos esta mañana solamente vamos a atender lo que es el aspecto de la venida de Cristo, el arrebatamiento, particularmente el arrebatamiento, que ese es otro issue. La mayoría de los cristianos no saben diferenciar entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. A tal punto que en el servicio del domingo alguien se levanta, uno de los líderes se levanta y dice, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y la gente dice, amén. Se desborda diciendo un amén. Entonces, la mayoría de las iglesias separa en términos de pensamiento lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida. Y si usted dice amén a que usted está esperando la segunda venida de Cristo, usted está diciendo que el arrebatamiento pasó y que usted está en medio de la gran tribulación esperando que entonces la segunda venida de Cristo. Bueno, déjeme compartir entonces lo que para mí va a ser el texto, este va a ser el texto base para todas las secciones que tengamos. Aquí vamos a tener 4 secciones. La primera de hoy vamos a estar hablando de arrebatamiento. La semana que viene estaremos hablando de la gran tribulación que va a ocurrir aquí en la tierra y vamos a hablar entonces también acerca de lo que es el tribunal de Cristo y lo que es también las bodas del Cordero, que es de lo que realmente la iglesia participará. La iglesia, desde mi punto de vista, no participa de la gran tribulación. La siguiente sección vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y del milenio. Y en la última sección vamos a estar hablando del juicio del gran trono blanco, la guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, el estado eterno, etcétera, etcétera. Así que tenemos una agenda bastante ajetreadita. Actualmente esto es un curso que yo he dado en la universidad y será en 10 semanas. Nosotros vamos a estar 10 semanas, cursos de 4 horas. Y aquí vamos a estar 4 semanas con unas secciones que espero que sean de 2 horas y media hora para las preguntas que haya. ¿Ok? Comienzo leyendo esta lectura que se encuentra en Deuteronomio. Lo voy a leer en 2 versiones. La primera de ellas dice, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas estas palabras. Reina Valera del 60 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos, no, ¿verdad?
nueva versión viviente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y veo este texto con toda intención, porque en el campo de la escatología hay muchas cosas que no conocemos. Y no las conocemos porque no nos han sido reveladas. De modo que yo soy de las personas que a mí no me gusta especular. Yo hablo de lo que el texto dice. Digo esto porque en una ocasión, dando un tipo de taller como este en una iglesia, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y hablamos que el Satanás es atado, un estudiante o un participante me dijo, profesor, ¿pero por qué lo sueltan después si lo tienen atado? Entonces, mi hermano, esa pregunta se la va a hacer usted a Dios en la eternidad. Porque yo no tengo respuesta para eso. Yo puedo hablarle lo que el texto dice. El texto dice que es atado y luego dice que es desatado. ¿Por qué lo desatan? Pues pregúntele a Dios. Procure llegar a la presencia de Dios para cuando esté allá le oye, Señor, ¿por qué tú permitiste que lo desataran si la cosa estaba tan bien con él atado? Pero no es una cosa que yo pueda resolver y no voy a hablar de por qué. ¿Okay? Y así, si usted me hace una pregunta que no, yo no tengo unos elementos bíblicos para contestarle, pues yo le voy a decir, mire, hermano, la verdad que esa pregunta yo no se la puedo contestar. ¿Okay? Una de las cosas que uno tiene que aprender cuando está en la academia es que el profesor no tiene que saberlo todo. A veces los estudiantes le ponen presión al profesor para que el profesor conteste todas las preguntas, pero el profesor realmente, si quiere ser honesto y no tiene una respuesta, pues sencillamente no tengo una respuesta para eso y de esa forma es que yo funciono. Toda presentación o toda actividad debe tener unos propósitos. A mí me gusta siempre puntualizar cuáles son los propósitos de este taller, de esta sección de hoy. En primer lugar, afirmar el origen divino de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia a la luz del texto bíblico. Vamos a ver que el texto bíblico habla de un arrebatamiento de la iglesia. De modo que si el texto bíblico habla de un arrebatamiento de la iglesia, pues eso será un evento que se cumplirá. De hecho, esta presentación yo la titulo El arrebatamiento, la esperanza de la iglesia. Esa es la forma en que yo titulo, porque para mí el arrebatamiento es la esperanza de la iglesia. ¿Okay? Segundo lugar, describir el significado y las implicaciones de la doctrina del arrebatamiento para la iglesia. ¿Qué significa el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Y qué implicaciones tiene ese arrebatamiento para la iglesia? Tercer lugar, evaluar la importancia del arrebatamiento para la vida de la iglesia de hoy. En la letra, el arrebatamiento de la iglesia es importante para la iglesia de hoy. En la práctica me preocupa. En la práctica me preocupa porque como si el arrebatamiento de la iglesia es importante para la iglesia de hoy, no se predica de él. Yo no voy a preguntarle a usted cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje del arrebatamiento de la iglesia, porque quizás algunos tendrían que viajar hasta la década del 70. ¿Ok? Sí, de alguna forma ese mensaje se ha perdido en el contexto de la iglesia. Y como si decimos que lo más importante es que vamos a estar con el Señor, no hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pueden haber muchas razones por las cuales no se hace, ¿verdad? Reflexionar sobre el concepto de la primera resurrección y el orden de la primera resurrección. Vamos a hablar también en esta sección de la primera resurrección porque ocurre simultáneamente con el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a hablar un poco de la primera resurrección y parte final de la conferencia de hoy. Vamos a hablar de un contraste entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. A mí me gustaría que cuando terminemos la sección de hoy, usted pudiese diferenciar entre la primera, entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. De modo que cuando le digan cuánto están esperando la segunda venida de Cristo, usted deja que el que está al frente dígame. Usted se queda calladito. Okay. Okay.
Le dice, hermano, si usted la está esperando, gócese. Yo espero irme antes. Okay. Yo preparé esta tabla para ustedes. Realmente la preparé ayer mientras estaba en una cita médica. Yo no sé, pero por lo menos yo, desde que estoy enseñando, yo salgo a todos sitios con mi computadora. Y cuando tengo que esperar, pues aprovecho y hago algo. Así que esta tabla la preparé ayer. Y en esta tabla yo registro a la mano izquierda, yo presento 4 grandes divisiones del periodo final o del escatón. Cuando se habla de escatología, se habla del estudio de los últimos tiempos o de los últimos eventos. Eso es lo que significa escatología. Y esa época final, hay para mí 4 secciones o 4 divisiones primarias. La primera de ellas es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando usted mira la columna de su derecha, dice que ese arrebatamiento de la iglesia tiene 2 componentes. Tiene el componente de la primera resurrección y tiene el componente de el traslado de los creyentes que están vivos en ese momento y que van a ser, como dice el texto, transformados. Así que cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hay 2 grupos que participan de él. Participan los muertos en Cristo y participan los creyentes en el Señor. Desde ahora en adelanto, aunque lo voy a explicar más adelante, que para mí todos los creyentes se van en el arrebatamiento de la iglesia. No se queda nadie. Todos los creyentes se van en el arrebatamiento de la iglesia. A diferencia de otros que hablan de que hay un grupo que se queda y yo en eso no creo. Yo creo que se van todos los creyentes. Y ahorita explico. ¿Ok? La otra sección grande de este periodo final es la gran tribulación, que está ahí pintada de rojo. Pero si usted mira a la derecha, ese cuadro yo lo he dividido en 2 divisiones que a su vez están divididas en 2 subdivisiones. Porque cuando hablamos de la gran tribulación, la iglesia estará en el cielo, porque es arrebatada antes de la gran tribulación. Y mientras en la tierra está pasando la gran tribulación, la iglesia está participando del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero. ¿Conoce algo del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero? Si no conoce nada, tranquilo. Está convocado para la semana que viene. La semana que viene yo voy a hablar del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero. Y lo que les adelanto es que el tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco. Yo he visto creyentes asustados porque como se habla que en el juicio del gran trono blanco se van a abrir los libros y todo lo que usted hizo va a salir al descubierto. Pues hay algunos hermanitos en la iglesia que han hecho algunas cositas que no les gustaría que nadie se enterara. De modo que sienten temor que ese día se abran los libros allá y que salga todo eso. Si usted es creyente, tranquilo, que usted no va para allá. Usted no va para allá. Así que nada de lo que usted hizo va a ser revelado allá, porque todo lo malo que usted hizo, la sangre de Cristo lo borró. Su expediente criminal está limpiecito. ¿Ok? Puede pedir un certificado de buena conducta al cielo, que no van a encontrar nada en su expediente. Todo está libre de situación. Así que por un lado están los creyentes en el cielo, en ese espacio de la gran tribulación, participando del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero, y en la tierra entonces están los que no son creyentes y van a estar participando de los eventos de la gran tribulación, que tienen 2 grandes divisiones. La primera de ellas se conoce como el programa de la bestia, y la segunda parte se argumenta que se dividen en 3 años y medio cada una. Y la segunda parte, pues va a ser entonces el derramamiento de los juicios, de lo que son los sellos, las trompetas, las copas. Eso la semana que viene vamos a hablar de las trompetas, de los sellos, de toda esta cosa que a la gente le mete miedo, que no debería preocuparse. No debería preocuparse porque usted va a estar en el cielo. Que se preocupen los que estén acá abajo, ¿verdad? Pero usted está en el cielo, ¿usted cree que yo me voy a preocupar por eso? Ok. Luego de esto, el otro evento sería la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo comienza con el final de la gran tribulación. Y va a ocurrir lo que nosotros hemos escuchado, la famosa guerra de Armagedón.
Luego de esto, el falso profeta y la bestia son lanzados al lado de fuego. Satanás es atado por 1000 años y va a comenzar entonces el periodo milenial. Y cuando usted mire esta gráfica, yo estoy diciendo que el periodo milenial es el cumplimiento del pacto davídico. Aunque la iglesia participe del milenio, la iglesia no necesita un milenio. Y va a ser. Cuando en la tercera semana voy a hablar de eso. Hoy solamente estoy vendiendo el taller hasta la última sección. ¿Ok? Entonces tengo que motivar a la gente que tiene que venir a la última sección. Si usted quiere, a la tercera sección, si usted quiere conocer del milenio, esa es la tercera sección. ¿Quiénes participan? ¿Por qué participan? La iglesia participa. ¿Y cómo participa la iglesia si es que participa? Tercera sección. Luego, eh, luego de eso, el reinado de Cristo, luego viene la parte final que es el desenlace de esta historia. El desenlace de la historia de la humanidad en este planeta, por lo menos. ¿Ok? Satanás es desatado. Ocurrirá la guerra de Gog y Magog, que estoy seguro que han hablado de ella. Satanás es lanzado al lago de fuego. Ocurre la segunda resurrección, que es la resurrección de los infieles. Viene el juicio del gran trono blanco. Y después del juicio del gran trono blanco, el destino eterno de todos los seres humanos. Ese destino eterno, usted ve que yo coloqué dos divisiones ahí en el destino eterno, los fieles en el gozo de su Señor. Y como van para el gozo de su Señor, yo coloqué esa línea pintada de azulita. Estamos en el cielo, gozo del Señor. Okay. Pero los infieles separados de Dios eternamente, con lo que sea, el infierno, o como usted quiera llamarlo, no voy a hablar de eso hoy, porque eso lo voy a hablar en la última sesión. Así que ya usted ve cómo se mercadea el curso o el taller. Cada sección tiene su atractivo, tiene su cosa. ¿Ok? Ok, bueno. Dentro del texto bíblico hay por lo menos 3 pasajes principales que pretenden señalar cómo el hombre llega de este planeta a la Nueva Jerusalén. Y esos pasajes, hay muchos más. Yo estoy seleccionando aquí 3 pasajes. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 al 52. Primera de Tesalonicenses, que es el clásico, capítulo 4, verso 13 al 18. Esos pasajes muestran cómo la iglesia llega a la Nueva Jerusalén, que es lo que le prometen. Buena pregunta, ¿y por qué prometen una Nueva Jerusalén? Bueno, en primera instancia, una de las cosas que no podemos perder de perspectiva es que el texto que nosotros tenemos es un texto que fue revelado a gente que provenían del judaísmo. En el caso del Antiguo Testamento son full judíos. En el caso del Nuevo Testamento quizás haya algunos de los autores que necesariamente no sea judío, como se ha planteado el caso de Lucas, que algunos señalan que Lucas era gentil, aunque yo tengo mis reservas en términos de eso. ¿Okay? Pero, de todas formas, el pensamiento que permea dentro del texto bíblico es el pensamiento judío. Si ellos esperan una renovación del mundo, si ellos esperan una renovación del mundo, esa renovación del mundo tiene que incluir a Jerusalén. Tiene que incluir a Jerusalén por varias razones. Primero, porque esa es la capital de ese pueblo. Y en segundo lugar, porque en ese lugar era donde estaba sentado el templo de Yahvé. ¿Sí? Así que hay que mirar el texto desde esa perspectiva judía. Porque si ese texto nos hubiese sido revelado a nosotros, la Biblia dijera que va a descender el nuevo San Juan. Pero, como no nos fue revelado a nosotros, si hubiese sido revelado a nuestros hermanos guatemaltecos, el texto diría que
iba a descender del cielo la nueva ciudad de Guatemala. Diga, ok. Ok, seguimos aquí. Yo quiero leer un poco lo que son los pasajes para mí primarios, porque vamos a estar viendo en la charla, la conferencia. Primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Déjeme decirle que el pasaje de Juan, está escrito pensando en la boda judía. Si usted quiere entender ese capítulo de Juan, tiene que mirarlo desde la perspectiva de cómo se celebraba una boda judía. Dice el pasaje: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes o para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hay una cita que yo incluyo aquí también, que está en Mateo capítulo 24, verso 40 al 44, y dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verá pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, hermanos, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esas dos secciones que están ahí están estructuradas tomando como base la boda judía. Profesor, ¿por qué como tomando en cuenta la boda judía? Porque dentro de cómo se funcionaban las cosas en Israel, de hecho, para empezar, la gran afirmación de nosotros es que la iglesia es la novia de Cristo. ¿No es esa nuestra afirmación? Pues si nosotros afirmamos que la iglesia es la novia de Cristo, el texto se refiere a la iglesia como una relación de una boda. Dentro de la boda judía, cuando un muchacho se iba a casar, el padre del novio iba con el novio a la casa de la novia. Y era el padre el que entraba en conversación con el padre de la novia. Y allá el padre de la novia le daba una dote al padre de la novia. Le daba una cantidad de dinero. ¿Okay? No está comprando la chica. Lo que pasa es que la chica ya no va a estar en la casa. ¿Y quién va a hacer las tareas? Pues hay que compensar, porque ahora vamos a necesitar buscar a alguien para que haga esas tareas, porque en la familia judía todo el mundo tenía tareas que hacer. Luego de esto, se iba el padre del novio con el novio. Usualmente le daba un previo de terreno y le decía: mira, ahí tienes ese terreno para que tú levantes una casa para tu futura esposa. Y el muchacho iba y construía su casa. Y luego construía la casa, iba donde el papá y le decía: papi, ya tengo la casa de mi futura esposa ready. ¿Cuándo la voy a buscar? Porque el que decidía cuándo iba a buscar la novia para casarse no era el muchacho, era el papá. ¿Por qué el papá? Porque el que dio los chavitos de la dote era el papá. Y si el papá dio los chavitos de la dote, el papá es el que decide cuándo ellos se casan. ¿Ok? Entonces, cuando el papá daba la orden, el novio iba con un grupo de amigos a buscar la novia. Pero él no llegaba hasta la casa de la novia. Él se quedaba distante. ¿Usted se recuerda la palabra de las 10 vírgenes? ¿Quiénes van allá a la casa de las vírgenes? Van los amigos del novio. Y son los amigos del novio los que le dicen: mira, el novio te está esperando en este lugar. Y ellos acompañan a la novia hasta ese lugar.
Y de ahí irán a la casa del padre a celebrar la boda. ¿Okay? Eso es importante que lo conozcamos porque cuando tú escuchas el texto bíblico, ni aún los mismos ángeles que están en el cielo saben en la hora en que vendrá el Señor, pues está en ese contexto de que el que decide cuándo el hijo viene no es el hijo. El que decide cuándo el hijo viene es el padre. ¿Ok? De hecho, ¿por qué es el padre? Porque a la luz del texto bíblico, el que desarrolla toda esta idea de salvarnos a nosotros es el Padre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea no se pierda más, tenga vida eterna. Estamos por ahí. Después, al final de la conferencia, tenemos un espacio para preguntas. Una de las notitas que le mandé en el chat que debería tener una libretita, porque usted se va a dar cuenta que todo lo que yo digo no está en el PowerPoint que le voy a enviar. Yo le voy a enviar el PowerPoint, pero todo lo que yo digo no está ahí. Ok. Y lo bueno cuando uno está estudiando o cuando está en un tipo de actividad como este, que cuando la persona está hablando uno lo entiende perfecto. Pero cuando él se va, dice, pues, ¿qué fue lo que él dijo de esto? ¿Y cómo fue que él llegó a este punto? Entonces, por eso es importante tener las notas. La segunda lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. ¿Ve lo que dice Pablo? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo, por su fe, como es la mía. Porque lo incorruptible tiene que vestirse de la incorrupción y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de la incorruptible y lo mortal se de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Bien? Ahí ese pasaje introduce un detalle que yo estoy seguro que a nosotros nos ha chocado quizás por mucho tiempo. Y es que nosotros nos han dicho toda la vida que va a sonar una trompeta. ¿Le han dicho alguna vez por qué tiene que sonar una trompeta? ¿Cuál es la idea de que suene una trompeta? Porque a mí como puertorriqueño me hubiese gustado que sonara un 4. ¿Ok? Puertorriqueño. Al sonar del 4, porque se sonará un 4. Dije que el texto es dado en un contexto judío. ¿Ok? Y voy a decirles a ustedes de dónde viene la idea esa del toque de la trompeta. De verdad. ¿Ok? Hay otro pasaje que se encuentra en 1 capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Esa carta a los tesalonicenses, Pablo la escribe en uno de sus viajes misioneros, la escribe porque hay un problema dentro de la iglesia, y es que los hermanos de la iglesia se están muriendo y Cristo no ha venido. Entonces, los hermanos de la iglesia se preguntan qué va a pasar cuando Cristo venga si hay unos hermanos que se murieron. Esos hermanos no se van a ir con el Señor. Y basado en esa problemática o esa preocupación de la iglesia es que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. Y Pablo le dice a los hermanos, estén tranquilos, que esos hermanos que han muerto van a participar también del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, estén tranquilos, que ellos se van a adelantar a ustedes, ellos van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivamos, pues nosotros seremos transformados. Pero otro elemento también significativo es que Pablo vuelve a señalar el elemento del toque de la trompeta. De hecho, si usted mira Apocalipsis capítulo 4, verso 1, allí dice que se abre una puerta en el cielo y detrás de esa puerta Juan escucha una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Vamos a resolver el problema de la trompeta esta. ¿Por qué tiene que sonar una trompeta? Vuelvo a enfatizar lo que dije ya. El texto que tenemos es producido en un contexto judío. Aunque usted y yo no entendamos qué significa el toque de la trompeta, todos los receptores del texto lo entendieron. Lo entendieron porque ellos, la mayoría era de ascendencia judía y sabían en qué consistía y cuál era la relevancia del toque de una trompeta. La clave para entender por qué tiene que sonar una trompeta está en el libro de Números, capítulo 10, verso 1 al verso 6. Números capítulo 10, verso 1 al verso 6. Bueno, para empezar, esa historia trata acerca de la migración de quien fue la familia de Jacob, que posteriormente se va a convertir en el pueblo de Israel, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Ese es el contexto en que se da eso. Ellos van a migrar desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Nosotros vamos a migrar desde este planeta hasta la tierra prometida. La escritura dice que nosotros no somos de este mundo, que nosotros somos extranjeros, advenedizos, que nuestra patria está en los cielos. ¿Ok? En ese capítulo 10, el Señor le dice a Moisés, haz 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir el pueblo y el campamento para dar la señal y ponerse en marcha. Escuche lo que dice el texto ahí. Se tocaba la trompeta para reunir el pueblo y para indicarle al pueblo que era momento de marchar. ¿Para dónde iban a marchar ellos? Para la tierra prometida. Es el momento se tocaba para convocar la reunión del pueblo y para que el pueblo entendiera, es momento de retomar la marcha hacia la tierra prometida. Dice el siguiente versículo, cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada del tabernáculo o de la tienda de reunión. Y todos nosotros sabemos que el tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo.
De modo que se tocaba la trompeta para convocar al pueblo a la presencia de Dios. En el caso del contexto de Números, se tocaba la trompeta para convocar al pueblo a el tabernáculo o a la tienda de Dios, porque era donde estaba la presencia de Dios. ¿Okay? El verso 4 dice, y cuando solo una trompeta del toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de la tribu de Israel. Si se tocaba una vez, solamente los jefes. Pero si se tocaba dos veces, todo el pueblo estaba convocado. ¿Okay? El primer toque de avance pondrá en marcha las tribus que acampan en el este. Y el segundo toque marcharán las que acampan en el sur. Es decir, señal de la partida es el toque de avance. De modo que lo que estamos diciendo aquí es que el pueblo va camino a la tierra prometida. El pueblo va camino a la tierra prometida. Permítame aclarar. Permítame aclarar esto. Esto que se va a tocar no es un chofar. Con mucho respeto para los que tocan chofar. El chofar era un instrumento que se utilizaba para la guerra, anunciar guerra. Aquí se habla de una trompeta de plata fina, fina, porque no se trata de ir a la guerra, se trata de ir a la presencia de Dios. Con dos connotaciones. Número uno, el toque de la trompeta implica, es momento de reunirnos en la presencia de Dios. Segundo lugar, el toque de la trompeta implica, es momento de retomar la marcha hacia la tierra prometida. Con eso en mente, miremos el toque de la trompeta que ellos dicen. Cuando se toque la trompeta, la iglesia debe entender, es el momento de reunirnos a la presencia de Dios. Es el momento de retomar el camino hacia la tierra prometida. Por eso ese elemento está colocado ahí. El famoso toque de la trompeta. El problema que nosotros hemos tenido es que se han cansado de decirnos que debemos estar atentos al toque de la trompeta, pero no nos dicen por qué. Pues ya usted lo sabe. Y tiene la base bíblica. Y aquí, Deme un segundito que aquí en la gráfica que yo le tengo, que yo les coloqué, yo coloco, pues por supuesto, la Nueva Jerusalén. Cuando toca la trompeta, vamos para la Nueva Jerusalén. Y todos nosotros compadeceremos ante la presencia de Dios, que es la gráfica que tiene ahí abajo. La Nueva Jerusalén, vamos a retomar el camino, vamos a compadecer a la presencia de Dios. Ese es el sentido del toque de la trompeta. Ok. Dentro del texto bíblico hay 4 términos que se utilizan mucho para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y yo comparto con ustedes esos términos que están en griego. Nosotros usamos la traducción en español. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, hay 4 términos principales para hablar del arrebatamiento de la iglesia. El primero de ellos es harpazo. Ese se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, donde dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
Harpazo significa meter la mano de repente y tomar algo, ¿ok? Tomar algo a la fuerza, rápidamente, ¿ok? ¿Alguna vez han quitado algo de la mano? Pues es un harpazo. Y eso va a ocurrir. Dios va a meter su mano y va a tomar lo que es de este planeta. El segundo término es hallazo. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ese término hallazo habla de la transformación. Seremos transformados. El otro término es paradexomai. Paradexomai se encuentra en Juan capítulo 14, verso 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, paradexomai. Yo quiero que ustedes estén conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y finalmente el término yuromai, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra. Yugamai significa librarnos. Nos va a sacar, nos va a sacar para que no participemos de la gran tribulación, desde mi perspectiva, por supuesto, ¿verdad? Esto del arrebatamiento de la iglesia no es algo novedoso en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia tiene antecedentes bíblicos en todo el texto. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Enoc, que es descrito en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice, y por la fe fue trasladado al cielo Enoc para que no hubiese muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, para que antes de ser, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y yo tengo subrayado eso ahí con una linita. Lo pongo en rojo y lo pongo con linita. ¿Por qué? Si usted quiere garantizar ser arrebatado, procure tener testimonio de agradar a Dios. Es parte de la clave. ¿Ok? Hay que tener testimonio de que estamos agradando a Dios. Hay otro relato que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y ahí a mano derecha le pongo una gráfica un poco tratando de ilustrar eso. De modo que tenemos a Enoc, que fue arrebatado. Tenemos a Elías, que fue arrebatado. ¿Ok? Y tenemos el episodio que está en Hechos, capítulo 8, verso 39 al 40, donde Felipe es movido de un sitio a otro, es trasladado de un lugar a otro. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando a anunciar el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aparece ahí que en un momento dado Felipe es arrebatado y llevado de un lugar a otro. Así que ese elemento de que la iglesia va a ser arrebatada de este planeta y llevada a otro lugar no es extraño al texto bíblico. Hay antecedentes bíblicos que afirman que eso se produce. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2, Pablo testifica: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el espíritu, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y todo el mundo afirma que es el testimonio de Pablo, de que él fue llevado al cielo. ¿Por qué al tercer cielo? Buena pregunta, ¿verdad?
¿Por qué al tercer cielo? Porque dentro de la visión que tienen los judíos del mundo, ellos ven tres compartimientos en el cielo o tres bóvedas. La primera bóveda es donde vuelan las aves. La segunda bóveda es donde están ubicados los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y la tercera bóveda es donde habita Dios. Por eso Pablo dice, yo conozco un hombre que llegó al tercer cielo. Todo el mundo lo entendió cuando él lo dijo. Nosotros no lo entendemos porque nosotros somos puertorriqueños, guatemaltecos, mexicanos, colombianos, panameños, ¿ok? Y no conocemos el contexto, pero ese es el planteamiento que se hace ahí. El texto que tenemos está escrito desde una perspectiva judía. Y si nosotros queremos ser asertivos en nuestra interpretación del texto, tenemos que conocer cómo el judío veía el mundo. Ok, bueno, vamos a lo que vinimos. Nosotros dijimos que íbamos a hablar del arrebatamiento. ¿Okay? Pues vamos a hablar del arrebatamiento. Y comenzamos con unas preguntas que tenemos que hacernos. En primer lugar, ¿qué es el arrebatamiento? En segundo lugar, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? En tercer lugar, ¿quiénes no serán arrebatados? Y finalmente, ¿quiénes serán arrebatados? ¿Ya tiene la respuesta a esas preguntas? Ese es el examen de hoy. ¿Ya las tiene? Pues vamos para allá. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a sus seguidores de que Él regresaría por ellos. El arrebatamiento es el cumplimiento de la promesa que Jesús le hizo a sus seguidores, diciéndole, yo voy a regresar por ustedes. Juan capítulo 14, que lo leímos ahorita, versos 2 y 13. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y está lleno el texto bíblico. La iglesia primitiva. Bueno, ya ahorita leímos que los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque los hermanos se estaban muriendo y Cristo no había venido. Y ellos están preocupados porque la iglesia espera la venida del Señor, el arrebatamiento propiamente hablando. Segundo lugar, el arrebatamiento es el momento de la traslación de los creyentes hacia la patria celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que cantábamos? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Okay. En Mateo capítulo 25, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntando a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Note usted que dice juntando a los escogidos ahí. ¿Qué es el arrebatamiento? Es el evento donde ocurrirá la primera resurrección de la cual participan todos los fieles que hayan muerto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como lo leímos ahorita en Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará una trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos hechos, y seremos todos transformados. ¿Todo bien en la casa? Pues póngase el cinturón que pueda haber turbulencia ahora. El capitán ha aprendido la señal de que nos aproximamos a un área de turbulencia. Póngase el cinturón. ¿Y qué es eso de un cuerpo glorificado? ¿Qué es eso de un cuerpo glorificado? Porque a nosotros nos han hablado del cuerpo glorificado. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Pues mi apreciación de lo que es un cuerpo glorificado es el retorno al cuerpo adámico antes de la caída. ¿Por qué retorno al cuerpo adámico antes de la caída? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios creó un cuerpo perfecto. El ser humano, cuando Dios concibe, el ser humano lo concibe con un cuerpo. Y en ese cuerpo, Dios da un donativo de él, da un hábito de vida, soplo de vida. Algo que salió de Dios entró en eso que Dios había construido a la luz del relato de Génesis con tu cuerpo. De modo que, si es una transformación, es quitarle a este cuerpo todos los efectos que el pecado ha producido en él. Digo esto porque en algunas de nuestra concepción del cielo, lo voy a decir con mucho respeto, pero yo las cosas las digo. ¿Okay? Nuestra concepción del cielo es vernos allí con muchos Gasparines. ¿Alguien se acuerda de Gasparín? Los que no tienen idea de qué estoy hablando, Gasparín era una tirilla cómica, un muñequito, una animación que se presentaba de un fantasma bueno. Y había muchos fantasmas malos, y estaba ese que era el fantasma bueno. Y usted los veía todos con su vestidura, su batita blanca. Pues nosotros tenemos la idea, algunas veces, que cuando estemos a la presencia de Dios, vamos a estar solamente en espíritu. Pero señores, si vamos a estar en espíritu, ¿por qué tiene que ocurrir una segunda resurrección? Una primera resurrección, perdón. Porque si esa gente está en la presencia de Dios, ¿por qué tienen que venir a buscar el cuerpo si están ya en la presencia de Dios? Si es que el cuerpo no es importante. Pues el cuerpo es importante. Porque cuando Dios concibe al hombre, lo concibe con un cuerpo. Si Dios no hubiese querido que el hombre tuviese un cuerpo, lo hubiese hecho un fantasma, espíritu solamente. Pero Dios puso un cuerpo. Entonces nosotros en el contexto de la iglesia, hermano, preocúpese por el espíritu, el cuerpo no es importante, el cuerpo es importante, porque el cuerpo es creación de Dios. Y al final, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, usted vendrá a buscar su cuerpo. Yo no, porque yo voy a ser transformado, yo voy a estar aquí, pero usted, ¿ok? Porque quieren ser primero. Usted sabe que hay gente que quiere ser primero siempre, pero los que quieren ser primero tienen que morirse para que cuando ocurre el arrebatamiento ellos sean los primeros que llegan allá. Yo me conformo con llegar y que yo espero ser transformado. Ok, seguimos. Entonces está poniendo, vamos a seguir. El arrebatamiento es el evento que representa la victoria final de la iglesia en este mundo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1.
Después de esto, miré ya aquí una puerta abierta en el cielo y una voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El arrebatamiento es la graduación de la iglesia. Nos graduamos. ¿Ok? Pablo en, Pablo en Corintios dice que hay que se gradúan con magna cum laude. Se gradúan cum laude. Uno se gradúan y uno se gradúa raspa cum laude. Pero Pablo dice que todo el mundo se gradúa ahí. ¿Ok? Porque todos han construido sobre un fundamento. Unos han construido con piedras preciosas, otras con madera y otros con hojarasca. Pero construyeron. Ok, seguimos. ¿Quiénes no participarán del arrebatamiento? Vamos a hablar de quiénes participan, pero primero, ¿quiénes no participan? ¿Quiénes no participan? Todos los que no han validado el sacrificio de Cristo en su vida. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que eso, aunque se queden ronco cantando me voy con él, no se van con él nada. ¿Quiénes no serán arrebatados? Todos los que no posean el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Recuerdan que les dije al principio que todos los creyentes se van con el Señor en el arrebatamiento? Porque los que tienen el Espíritu son los que son creyentes. Los demás son miembros de la iglesia local. Entonces, el que yo haya dicho que todos los creyentes se van en el arrebatamiento no significa que necesariamente todos los miembros de la iglesia local se vayan. Porque ser miembro de la iglesia local no equivale a ser creyente. Estudiantes que han tomado curso conmigo saben que yo soy fanático de los proverbios puertorriqueños. Y hay un proverbio puertorriqueño que dice, no es lo mismo Tito Vigo que Bigotito. No es lo mismo. No es lo mismo. De modo que todos los creyentes se van, todos se van. Recordemos lo que Jesús dice, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pues cuando venga la cosecha, se cosechará el trigo. Yo vengo de la época, yo vengo de la época en que cuando usted iba al supermercado, había una caja registradora allí y el cajero tenía que escribir, poner ahí, marcar el precio de cada artículo. Marcando ahí el precio para poder cobrarle. Hoy en día no ocurre así. Hoy en día todos los negocios tienen una caja registradora con un escáner. Y ser cajero, tú lo que tienes que tener la destreza de poder pasar el artículo por el escáner. ¡Tan! Y suena tin, 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 tin. ¿Y por qué suena tin, tin, tin? Porque ese artículo tiene una codificación ahí, tiene un sello. Y ese sello el escáner lo lee.
Y cuando Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo pasará el escáner. Y todo el que tiene el Espíritu, tin, 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 se va. Y el que no tiene el Espíritu, no sonó, no sonó. Y no hay un bagger que pueda cotejar el precio. Así que te quedaste. Ok. ¿Quiénes no participarán? Ahorita, ahorita voy a hablar de lo que es el sello del Espíritu, porque eso para nosotros también es otro hecho. Okay. Más si no nosotros los pentecostales, que tenemos unas concepciones, ¿verdad? El que defendemos a... Ahorita yo voy a hablar con él. Voy a hablar de eso. ¿Ok? ¿Quiénes no se van arrebatados? Los que fueron creyentes y abandonaron la fe. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En el Señor no hay retiro. No es cuestión de yo sirvo al Señor 30 años. Ya yo tengo 30 años, ya yo me salvo como quiera. En el Señor no hay retiro. Ok. ¿Quiénes no participarán o no serán arrebatados? Los que por intereses particulares apostatan de la fe, niegan la fe abiertamente conociéndola. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para usted apostatar de la fe, usted tiene que haber experimentado a Jesucristo en su vida. Porque es tú consciente de la obra de Cristo, negarla. Eso es apostatar de la fe. Colocar tus intereses por encima de los intereses del reino. Eso es apostatar de la fe. ¿Todo bien? A nadie le ha subido la presión todavía. Todo el mundo está bien. Okay. Si le sube la presión, cuando terminemos se toma un juguito de parcha. Que la parcha baja la presión. ¿Cómo le dicen parcha por allá? Maracuya, maracuya. A los que no son puertorriqueños, maracuya. Un juguito de maracuya para que le baje la presión. Porque todavía falta. Okay. ¿Quiénes se van? Los muertos en Cristo serán arrebatados. Ya eso lo miramos. Los muertos en Cristo van a ser arrebatados. Pablo lo dijo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes más? Los que vivimos la iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con él. Los creyentes, ya ese texto lo leímos. ¿Quiénes serán arrebatados? Aquellos que han validado el sacrificio de Cristo en su vida. Aquellos que hemos llegado a la cruz y le hemos dicho, Señor, te necesito. Soy pecador. Y necesito que me limpies de mi pecado. Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos nosotros, paciente con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí vamos a hablar del sello del Espíritu. Vamos a hablar de... Recuerda que dije que el Espíritu va a pasar el escáner. Pues aquí vamos a hablar del sello del Espíritu.
aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo el día que creyeron. El sello del Espíritu ocurre el día que tú creíste. Y eso garantiza tu participación del arrebatamiento de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primer paso para ser sellado, primer paso, oír la palabra de verdad. Y aclara el escritor que es la palabra de verdad. El escritor aclara que la palabra de verdad es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios prometió el advenimiento de un Mesías en el Antiguo Testamento. Que ese Mesías se encarnó y lo vimos actuar en los evangelios. Que ese Mesías murió en expiación por nuestros pecados. Que ese Mesías fue resucitado por el Espíritu Santo. Que ese Mesías ascendió al cielo y prometió que regresaría por nosotros. Ah, pues si tú crees eso, ya tienes el primer paso para ser sellado. Ese es el primer paso para ser sellado. Y luego dice, y habiendo creído eso, ¿creíste eso? Fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta el día de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hay una versión que dice, hasta el día de vuestra redención. De modo que todo el que confiesa a Jesucristo como su Salvador, el día que lo confiesa es sellado con el Espíritu Santo para que en el momento en que Jesús venga a arrebatar su iglesia, él pueda ir con él. Hechos capítulo 2 es otra historia. Hechos capítulo 2 es otra historia que pudiésemos hablar en otra ocasión. Okay. Pero hoy no. Hoy yo lo que quiero es afirmar que todos los que estamos aquí, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y cuando ocurre el arrebatamiento nos vamos con él. Y eso no me lo puede cuestionar nadie, porque lo dice el texto ahí. ¿Okay? ¿Quiénes serán arrebatados? Los que perseveran hasta el fin. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes serán arrebatados? Los que han vivido una vida separado de la maldad. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo hablo de mi definición como cristiano, yo digo que yo me defino como cristiano de la siguiente forma. Yo soy arminiano hasta los tuétanos. Yo creo que el hombre, Dios lo dotó de libre albedrío. Decide si quiere salvarse o quiere perderse. Yo soy luterano, más allá de los tuétanos. Porque Lutero dijo que la salvación es solamente por gracia, no por obra. Y yo creo ese planteamiento. Pero yo soy wesleyano también. Porque John Wesley dijo que aquellos que se acercan al Señor deben vivir una vida de santidad. Así que yo soy arminiano, luterano, wesleyano. ¿No es suficiente eso? Pentecostal también. De hecho, de hecho, cuando nosotros miramos el registro sagrado, oiga esto, cuando nosotros miramos el registro sagrado, Cristo efectuó la obra salvífica. Cristo murió por expiación de nuestros pecados.
Y cuando Cristo muere en el Calvario, dice, consumado es, hecho está. Y ese consumado es, lo que implica es, ya yo terminé mi labor con la humanidad. Consumado es. Y como ya yo terminé, yo me voy. Pero esa gente no solamente necesitan que yo muera por ellos, esa gente necesita ser santificados. Así que yo me voy y rogaré al Padre que le envíe otro paracleto para que esté con ellos y los guíe en ese proceso de la santificación. Porque la función del Espíritu Santo es guiarnos en el proceso de la santificación. Esa es la función primaria del Espíritu Santo. Voy a decir de nuevo. La función primaria del Espíritu Santo es guiarnos en el proceso de la santificación. Oye, pues cooperemos con Él. Ayudemos. ¿A usted le gusta que le ayuden en su trabajo? Ayudemos al Espíritu Santo. Okay. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que santificarnos? Porque la esencia de Dios es la santidad. Dios es un Dios santo. Y no hay forma de que nosotros podamos estar a la presencia de Dios si no somos santos. Porque la santidad de Dios nos repele. De modo que el Espíritu quiere santificarnos para que podamos conectarnos con Dios eternamente. Esa es la función. Yo creo que estoy predicando. Yo creo que al final, en vez de dar la conclusión, voy a hacer un llamado. Okay. En esta sección que vamos a tener, yo presento unos argumentos para tratar de afirmar de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay diferentes posiciones. Hay quienes señalan que la iglesia no pasa por la gran tribulación, como es mi línea de pensamiento. Hay quienes señalan que la iglesia pasa por los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que son años de paz. Eso se llama mesotribulacionismo. Y hay quienes señalan que la iglesia pasa por toda la gran tribulación y después entonces ellos consolidan el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo como un solo evento. No hay dos eventos, para ellos hay un solo evento. ¿Ok? Sí que la iglesia pasa por toda la gran tribulación. Eso se llama post-tribulacionismo. En el chat yo le envié un librito que es el librito Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost. Él habla de todas esas posiciones. Okay. Yo aquí me voy a alinear con la mía. Y voy a hablar de la mía, por supuesto. Okay. Ok. ¿Cuáles son los argumentos para enfatizar el arrebatamiento antes de la gran tribulación? No existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasa por la gran tribulación. Eso no existe. Para empezar por ahí. El periodo de la tribulación es llamado el tiempo de la angustia de Jacob. Y cuando se habla de Jacob en el texto bíblico, se habla de Israel. De modo que ahí dice que es el tiempo de la angustia de Israel. No habla del tiempo de la angustia de la iglesia. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, el ángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, y Daniel es judío, y sobre tu santa ciudad, la ciudad es Jerusalén. De modo que ahí no hay mención a la iglesia. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas del capítulo 9 de Daniel. Si no tuvo parte en las primeras 69 semanas, ¿por qué va a tener parte en la semana 70?
En el libro de Apocalipsis, el arrebatamiento parece ocurrir en el capítulo 4, verso 1, donde le dicen a Juan, que debe representar la iglesia, subí acá. Y luego del capítulo 6 al capítulo 19 aparece la gran tribulación. Y Juan no está allí. Juan fue arrebatado, está en el cielo. Ah, pues si Juan representa a la iglesia, significa que la iglesia no participa de la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y Apocalipsis 19, 1. No aparece la iglesia. Y en esos relatos en Apocalipsis de lo que se habla de la gran tribulación y no se menciona la iglesia para nada. El periodo de la tribulación es también llamado la ira de Dios en Sofonías capítulo 1, verso 15. Pero la Biblia dice que Dios no ha puesto a la iglesia para ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. El fin de la gran tribulación se da como los días de, el fin se da como los días de Noé. Mateo capítulo 24, verso 37. Pero cuando usted examina la historia de Noé allá en Génesis, antes de que llegase el diluvio, Noé fue sacado, se montó en el arca para salvarlo. Ah, pues si es como los días de Noé, debe ser que la iglesia será sacada, será salvada antes de que llegue esa gran tribulación. El fin será como los días de Lot, dice Lucas capítulo 17, verso 28. ¿Y qué pasó en los días de Lot? Que cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Lot fue sacado antes. Ah, pues si va a ser como los días de Lot, debe ser que la iglesia es sacada antes. Apocalipsis capítulo 13, verso 10, verso 7, dice, hablando de la gran tribulación, también se le dio autoridad, hablando de Satanás, Satanás de la gran tribulación, también se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Satanás va a tener control sobre toda la humanidad de la gran tribulación. Esto es evidencia de que la iglesia fue removida porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nunca Satanás tendrá control sobre el cuerpo de Cristo. Y si Satanás va a tener control, pues debe ser porque la iglesia ya no está. ¿Todo bien? Tranquilo. Yo le digo a mis estudiantes, demasiado de fácil, ¿verdad? Demasiado de fácil todo lo que hemos hablado. Y todavía me queda. Déjeme hablar de la primera resurrección. Habla un poco de la primera. ¿Qué ocurre cuando? Ocurre en el momento en que la iglesia se ha arrebatada. Vamos allá. ¿Qué es la primera resurrección? La primera resurrección es una resurrección de vida. Es una resurrección de salvación, de la cual solo participan los que han validado el sacrificio de Cristo en sus vidas y perecieron antes del arrebatamiento, y también participan los mártires de la gran tribulación. Y eso lo hablaremos la semana que viene. Pero también participan los mártires, porque la primera resurrección es una resurrección de salvación. Los que resucitan ahí se salvan. ¿Ok? Hay un número de pasajes que enseñan
esta parte distinta del programa de la resurrección, más cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los ciegos, y serán bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te recompensarán en la resurrección de los justos. Y habla ahí de una resurrección para los justos. De igual forma, dice Filipenses capítulo 3, verso 10 al 11, a fin de conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, literalmente la resurrección de los muertos. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo está organizada esta primera resurrección? Pablo plantea en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, que Cristo es la primicia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que ya alguien experimentó la primera resurrección. El que experimentó la primera resurrección es Cristo. Y acá entre nosotros, sin que se entere nadie más, no sé ni cuántos participantes hoy hay conectados aquí, sin que se entere nada más. Cristo, cuando resucitó, lo pudieron tocar. Así que tenía cuerpo, ¿ok? Cristo, cuando resucitó, capítulo 22 de Juan, se fue a la playa a comerse un pescado al hibachi. Y ese es el único que ha resucitado. Así que parece que cuando estemos en el cielo vamos a poder comer también. ¿Ok? Porque Cristo es la primicia y Cristo comió pescadito, ¿ok?, en la playa, en un hibachi. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo vengo de la época en que no se podía ir a la playa. Si tú eras cristiano. Okay. Yo sé que aquí hay hermanos sobrevivientes de esa época. Okay. Bueno, ok. Luego de Cristo, los que son de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, 20. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo. También, escuche esto. Daniel capítulo 12, verso 2. Los santos muertos en el tiempo del Antiguo Testamento y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ellos no se van en el arrebatamiento, pero serán resucitados y hablaremos de eso más adelante. ¿Ok? Por supuesto, los mártires de la gran tribulación. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los decapitados que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y se dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Todo tranquilo? Pues para ponerlo un poco intranquilo, por muchos años yo he escuchado gente diciendo que los creyentes que se queden
cuando ocurra el arrebatamiento, se pueden dejar decapitar y se salvan. ¿Alguien había escuchado eso? Yo no lo creo. Yo no lo creo. No juegue con eso. No juegue con eso. Trate de irse en el primer vuelo. Yo no creo en eso de que se salvan dejándose decapitar. No creo en eso. La generación de Noé, cuando vio que empezó a llover, tocaron el arca y querían entrar. Y no se les permitió entrar. No se les dio una segunda oportunidad. Yo no creo que si usted experimentó a Cristo en su vida, pueda tener una segunda oportunidad ahí. Pero como yo no soy Dios, me puedo equivocar. Por si acaso, yo estoy pidiéndole al Señor que me vaya en ese primer viaje. ¿Quiénes son esos mártires? Esos mártires los vamos a hablar la semana que viene cuando hablemos de la gran tribulación. Bueno, los que tomaron el taller de predicación y de hermenéutica, esto no se parece en nada, ¿verdad? No se parece en nada, porque estamos tratando teología bíblica. ¿Okay? Y teología bíblica es un poquito más. Ok, aquí yo vengo a tratar de cumplir un propósito que me planteé, de que yo quiero que cuando termine esta sesión usted pueda diferenciar entre lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos para allá. Contraste entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento envuelve la remoción de los creyentes. Los creyentes serán quitados de este mundo, Romanos capítulo 8, verso 11. Mientras que en la segunda venida no envuelve, solamente se envuelve la remoción del anticristo y el falso profeta, que son echados al lago de fuego, y Satanás, que es atado. Así que comenzamos por ahí. En el arrebatamiento, los creyentes son movidos de este planeta. En la segunda venida solamente es quitado el falso profeta y el anticristo, que son echados al lago de fuego, y Satanás es atado. En el arrebatamiento, los santos son arrebatados en el aire, y en la segunda venida, Cristo regresa a la tierra. Recuerda que dijimos que el relato bíblico se presenta como la boda judía. Y dijimos que en la boda judía, el novio, cuando viene a buscar la novia, no llega a la casa. Él se queda a distancia. De igual forma, en el arrebatamiento, se argumenta que Cristo se queda en las nubes. Y allí en las nubes espera que el Espíritu Santo, que es su amigo, le lleve la novia. Él manda a su amigo, tráeme la novia, que yo la voy a esperar aquí. Entonces el Espíritu Santo recoge la novia y se la lleva ahí. ¿Y usted sabe lo que hace Jesús con la novia? Se la lleva a la casa del Padre. Porque la casa del Padre son las bodas del Cordero. Se va a casar. Así que la voy a llevar para la casa del Padre para casarme con ella. Vamos para allá. La semana que viene, no, la última semana voy a decir algo bien romántico con este motivo. Ok. De esa experiencia. Ok. Ok. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su novia para convertirla en su esposa. En la segunda venida, Cristo viene con su esposa. Cristo viene con la iglesia. Y lo vamos a ver. Cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, vamos a ver por qué estoy diciendo que Cristo viene con la iglesia o que la iglesia viene con Cristo. Y lo vamos a ver con textos bíblicos.
No es que el profesor aquí, no, el profesor te va a leer un texto bíblico y después te va a leer otro y tú vas a ver que a la luz del libro de Apocalipsis la iglesia viene con Cristo. Ok. En el arrebatamiento es inminente, puede ocurrir ahora mismo. Puede ser que de momento usted esté viendo esta conferencia y yo me desaparezca. Y usted diga, Dios, pero ¿y qué pasó con la clase? Pues preocúpese. Preocúpese si el profesor se desaparece, ¿ok? Cuando en algunas ocasiones en la universidad, cuando yo estaba dando clase, cuando estaba dando clase y de momento hay pocos estudiantes, yo le digo a los que estaban, cuando las clases eran presenciales, porque ahora todo es por Zoom, yo le decía a los estudiantes, aquí hay pocos estudiantes y el arrebatamiento no ha ocurrido porque yo estoy aquí. Sí. El arrebatamiento no ha ocurrido. Bueno, el arrebatamiento es inminente. Mientras que la segunda venida de Cristo es predecida por multitudes. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que hay son para la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento trae un mensaje de esperanza para la iglesia, mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio a las naciones. El arrebatamiento es un evento exclusivo del Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida de Cristo es predicha en ambos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, parece hablar de la venida, la segunda venida. ¿Okay? En el arrebatamiento, los creyentes serán juzgados en el Bima, el tribunal de Cristo. La gente le tiene miedo a los tribunales. Y si te llega una citación de un tribunal, la gente se asusta. Pues mire, si usted recibe un emplazamiento para el Bima, gócese, porque el Bima es el tribunal de Cristo. Ahora, si usted recibe un emplazamiento para el juicio del gran trono blanco, preocúpese, porque el juicio del gran trono blanco es de condenación. Ahí no se salva a nadie. Así que si un ángel le llega a usted con un emplazamiento para el Bima, ay, qué bueno, significa que me salvé. Si llega alguien con un emplazamiento para el trono blanco, diga que usted no está aquí. Ok. El Bima se va a juzgar los creyentes, pero la segunda venida de Cristo, los gentiles de Israel serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. El arrebatamiento deja la creación inalterable, se queda todo igual, quienes se van somos nosotros, mientras que la segunda venida de Cristo envuelve un cambio que va a terminar con cielo nuevo y tierra nueva. En el arrebatamiento, los pactos con Israel se cumplen, no se cumplen, perdón, pero en la segunda venida de Cristo se cumplen los pactos con Israel. Una de las cosas que hace el dispensacionalismo es que el dispensacionalismo señala que la iglesia es una cosa e Israel es otra. Y que existen dos programas escatológicos. Un programa escatológico para la iglesia y un programa escatológico para Israel. Para que el programa escatológico de Israel se retome, la iglesia tiene que desaparecer. Una vez la iglesia desaparece, lo único que representa a Dios en este planeta, entre comillas, es Israel. Así que se retoma el programa escatológico de Israel. Esto inicialmente no tenía mucho sentido porque Israel desapareció como nación. Israel estuvo desaparecida como nación cerca de 2000 años. Pero en el 1948 Israel se reconstituye como nación. Israel es la única nación en la historia de este planeta que ha desaparecido como nación y ha vuelto a surgir en el mismo lugar donde estaba antes. Y si le parece poco eso, Israel
es la única nación que ha logrado revivir un lenguaje muerto, porque el hebreo no existía. Israel volvió a implementar el idioma hebreo en medio de ellos. Porque si usted lee el texto, en la época de Jesús, los judíos lo que hablaban era arameo, ni siquiera hablaban hebreo. Y hoy en día en Israel se habla hebreo. Okay. De modo que eso debe significar algo. Debe significar algo. Ok. Ok. Sigo por aquí. Dentro de ese periodo de la segunda venida de Cristo es que se cumple el pacto davídico. Y hablaremos más la semana que viene de eso. Bueno, la tercera semana cuando hablamos del milenio. El arrebatamiento no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal, mientras que la segunda venida, el mal será juzgado. Se dice que el arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira, pero la segunda venida será después del derramamiento de los juicios de la gran tribulación. La expresión de la iglesia con respecto a la traslación del Señor está cerca. El Señor está cerca, Filipenses 4:5. Mientras que la expectativa de la segunda venida es la de introducir el reino. Y al final yo coloco una nota. Estos y otros contrastes se pueden presentar sosteniendo el argumento de que estos son dos programas diferentes y no pueden unificarse en un solo evento. Y estoy a punto de terminar. La doctrina del arrebatamiento representa la esperanza de la iglesia y está basada en la promesa que Jesús nos hizo a nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es la entrada al nuevo modo de vivir junto a Cristo por la eternidad. El arrebatamiento de la iglesia es la entrada a una nueva forma de vivir con Cristo hasta la eternidad. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida son eventos separados. En el arrebatamiento, el destino eterno de la iglesia está sellado. Cuando la iglesia se arrebatada, su destino eterno está sellado. Okay. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales, puede ocurrir en cualquier momento. La primera resurrección es una de salvación y no representa un momento cronológico específico, sino el fin último es que la gente sea salvo. Por eso dijimos que hay gente que resucita en la primera resurrección, que es de vida cuando el Espíritu Santo recoge la iglesia, pero hay unos que resucitan después de la gran tribulación, que son los mártires de la gran tribulación, pero siguen siendo parte de la primera resurrección, porque el término primera resurrección lo que implica es una resurrección de salvación. Ese es el sentido ahí. Todos los fieles que hayan muerto antes del arrebatamiento de la iglesia participarán de la primera resurrección. Esto es un regalo que les tengo aquí. Un poco ahí el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 3:33, de lo que habla de eclesiología, asuntos de la iglesia. En el capítulo 4, verso 1, ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Y después de esto viene la gran tribulación y después de esto viene el milenio. Después de esto viene el milenio, ¿ok? Esta tablita, el último día va a estar llena completa. El último día va a estar un muñequito montado ahí, que eso va a ser espectacular. Ahora les doy un anticipo, ¿verdad? La primera encarnación de Cristo es su primera venida. Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar a Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y ahora estamos en la época de la iglesia. ¿Por qué la época de la iglesia? Juan capítulo 1, versos 11 y 12.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta iglesia participará de la primera resurrección y del arrebatamiento. Y luego de esto ocurrirá la gran tribulación con los sellos, las trompetas y las copas, que de eso hablaremos la semana que viene. Y luego la guerra de Armagedón, que coincide con la segunda venida de Cristo, el milenio donde Satanás es atado, Satanás es desatado y ocurre la guerra de Gog y Magog y finalmente cielo nuevo y tierra nueva. Esto es una síntesis. Tenemos una tablita que va a estar bastante sustancial para que disfrutemos.